aquí vamos a ver cuál es la franja existencial donde se pueden manifestar estos casos de posesión de espíritus, casos de posesión de demonios. Significa el ámbito humano y el mundo espiritual, cuál es la parte en la que confluyen los dos y se arma una brecha espiritual, una franja intermedia. Eso es lo que vamos a distinguir ahora, qué es lo que produce esa franja, qué es lo que produce ese encuentro, ese choque de los dos ámbitos para que se produzca una intersección de realidades. Tomamos nota, fíjate, esto se llama la franja existencial y la cita bíblica está en San Lucas capítulo 8, lo puedes ampliar en tu pantalla. Las partes que están en color te las he subrayado para llamarte la atención en algunas cosas. Dice así: arribaron, el Señor Jesús iba en la barca con sus discípulos, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Vino a su encuentro un hombre. Y este hombre tenía algunas características. Fíjate. Endemoniado desde hacía mucho tiempo. Acuérdate que el que escribe este evangelio es San Lucas, un hombre con estudios, un profesional, era médico en su época, así que no se le pasan en vano las palabras ni las frases. Aparte está escrito este evangelio y el libro de los Hechos como un reporte a las autoridades. Así que las expresiones están bien cuidadas y con un propósito puestas ahí. Este hombre estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Te llamo la atención a dos palabras: mucho tiempo. ¿Cuánto hacía? Mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, ¿quién? El hombre. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, que no me atormentes. ¿Por qué? Fíjate por qué se sentía así. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo, segunda vez que te lo dice, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Qué había hecho? Se había apoderado de la persona. Y a tal punto que a este hombre le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Presta atención a la expresión ser impelido, ser llevado más allá de la voluntad propia, ser llevado por una fuerza que me mueve hacia un lugar desierto. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Es la tercera vez que te hace referencia a esta situación personal, que estaba endemoniado, que el demonio se había apoderado, y ahora te dice que muchos demonios habían entrado en él. Fíjate que hay un pequeño diálogo del Señor Jesús que le pregunta: ¿cómo te llamas? Le habla al hombre y contesta el demonio. Le habla a la persona y contesta algo adentro de la persona. ¿Cómo te llamas? Y no le dijo: llámame como quiera. No le dijo: en el barrio me dicen Pepito.
le dijo el nombre. Le dijo Legión porque somos muchos, dice en el otro evangelio el relato. Y le rogaban, y acá ya empieza a hablar en plural, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Hay un lugar, esta expresión, el abismo, que los demonios conocen, los demonios hablan. Acá no te lo explica, pero sí te muestra que son seres que saben a dónde podían ir a parar si el Señor quería hacerlo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. ¿Qué les dio? Permiso. O sea que no se iban sin permiso. Y los demonios, salidos, plural, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Para qué querían los demonios entrar a los cerdos si después los cerdos se iban a suicidar? Y no te lo dice acá. Hay muchas cosas entre líneas que quedan para que investigues. Hay respuestas, pero no te las doy ahora. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salió la gente a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Aquí tienes unas diferencias de comportamiento y de actitudes que producen una situación distinta en la vida de esta persona, que está vestido, está en su sano juicio y está en una relación, en una conversación, sentado a los pies de Jesús. ¿Y qué le pasa a la gente? Tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Cómo había sido salvado el endemoniado. Ya ves que no se identifica con un nombre a la persona, le quedó ya el sobrenombre de el endemoniado. Cómo había sido salvado el endemoniado. ¿De qué había sido salvado? Y podrías suponer un montón de cosas, pero el mismo Señor Jesús dijo que el diablo vino para robar, matar y destruir. Es lo que ves que le sucede a los cerdos. ¿Y de qué había sido salvado este hombre? De la posesión de demonios, de el ser impelido contra su voluntad a vivir una vida que lo terminaba destruyendo, destrozando de distintas formas. Así que aquí hay algunos secretos que necesitamos tener en cuenta. Fíjate para que tomes notas. Las tres cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar con estos seres espirituales, esas fuerzas que representan otro reino y que trabajan en aquello que el Señor dijo: vinieron para robar, para destruir y para matar. Tres cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que produce que los dos mundos, el mundo humano y natural, al encontrarse con el mundo espiritual, donde están los demonios, que hace que se abra una brecha, una puerta, una dimensión donde uno se acopla, una realidad se acopla a la otra? Y tienes que tener en cuenta esto: cuando eso sucede, por más que después quieras desdecirte o deshacer, los demonios no sueltan si es que no se toman ciertas
actitudes, posturas, reacciones, se resuelven algunas cosas como la que te voy a mostrar un poquito más adelante. Tenemos que entender qué es lo que los atrae, qué es lo que los habilita y qué es lo que los multiplica. ¿Qué los atrae? Por lo menos hay tres cosas que funcionan como leyes espirituales que abren puertas a dimensiones espirituales donde la persona después va a vivir bajo presión y bajo tormento. La número uno de esas es donde hay un dolor del alma humana muy profundo y que se sostiene en el tiempo, ahí se hacen presente la manifestación de demonios. ¿Dónde entonces? Donde hay dolor del alma humana, profundo dolor, y es sostenido por mucho tiempo. Por ejemplo, un niño, una niña, que de pequeña edad que es abusado por sus parientes, por el entorno de la familia donde vive, encuentras una criatura cuya mente no tiene todos los conceptos, la información, ni toda la experiencia de vida que tienes como adulto, y tiene que manejar semejante situación en su mente, asimilarla, entenderla, y cómo todo eso va a afectar su alma, siendo un alma de alguien tan pequeño que ha vivido tan poco. Cómo maneja, cómo logra sobrevivir a eso. Ahí se produce un dolor que puede decir, bueno, fue un momento, pasó en tal etapa, sí, pero lo que impacta en el alma es muy distinto a lo que impacta en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que puedes decir que algo pasó de este tipo de situaciones o similares que desatan un dolor profundo en el alma, y eso está marcado en el calendario de que se maneja tu cuerpo, pero en el alma no tiene tiempo de vencimiento. Si fue hace 2 años, ahora probablemente no solo duela lo mismo, sino que duela más y haya afectado más cosas que al principio. Porque todo lo que está sembrado en el alma no se queda estático. Yo puedo estar quieto ahora, pero mi mente no está quieta. Puedo estar quieto ahora, pero mis sentimientos y mis pensamientos no están quietos. El alma no se queda estática, siempre está produciendo algo. Así que cuando hay un dolor profundo y eso se sostiene en el tiempo, eso forma una atracción, porque a los demonios los atrae el sufrimiento del alma humana. No te estoy hablando de algo que pasó ahora y bueno, me dolió, como hay miles de cosas que te duelen en la vida, sino de situaciones producidas a propósito, por lo que vimos hace rato, por decisiones y por actitudes humanas que a propósito producen esto y lo sostienen hoy, lo vuelven a hacer mañana y lo tienen así viviendo a otra persona, sumiéndola en un profundo dolor del alma, y eso produce una brecha, una apertura a la manifestación de malos espíritus. El punto número 2 para saber es qué es lo que los habilita. ¿Qué habilita a que los demonios se puedan manifestar en tu realidad humana y natural? Segundo punto, ¿qué los habilita? ¿Qué habilita que los demonios puedan atravesar esa barrera que separa las dos realidades? Alguien los tiene que habilitar, alguien les tiene que permitir. Viste que los demonios pidieron permiso, dice que Jesús les dio permiso. Sin permiso no podían salir de una realidad a la otra. Entonces, aquí tienes que hay permisos que se dan a conciencia y hay permisos que uno lo da de manera inconsciente. Y hay permisos en los que uno se une como consecuencia, sin darse cuenta al final de lo que va a suceder. ¿Cómo ser? Permisos que se dan sin tener la real conciencia. ¿Viste cuando hay los casos que hay de chicos jugando a invocaciones, a rezos, usando nombres, usando artefactos? Viste que el relato dice que la gente quemó los libros. ¿Por qué los quemó?
¿Por qué sentían la necesidad de deshacerse de eso? ¿Qué había en los libros? Y había oraciones, invocaciones, conjuros, procedimientos, asesoramiento acerca de las artes mágicas que tenían que ver con el ocultismo. Todos esos conjuros y eso que podría decir, bueno, yo no tenía nada más que letra bajo un árbol diciendo esto. Y a veces es habilitar una dimensión sin uno tener conciencia de lo que está haciendo. No tiene una conciencia real, sabe que está leyendo, sabe que tiene algo que ver, puede ser que no crea, que lo tenga en son de burla, puede ser que lo haya hecho porque todo lo hacían y entonces estaban en grupo riéndose de las cosas, pero sea como sea, al diablo no le importa que el asunto era, no le importa si era el adulto o el niño quien le abrió la puerta, el asunto era que le abran la puerta para poder entrar. Eso es todo, no importa quién atiende, la abuela, la mamá o el nene. Lo que importa es que algún descuidado abra la puerta para que el ladrón se meta. Eso es lo que importa en este tipo de cosas. Entonces puede ser que la invocación haya sido un rezo, un nombramiento, un conjuro de cualquier forma a través de la música, a través de invocaciones que a veces uno escucha y no tenía la menor intención. Eso estaba en una película y bueno, estaba el sonido fuerte y todos escuchamos la misma invocación. Y a algunos les afectó. Son invocaciones inconscientes. Luego están las habilitaciones a conciencia. La persona sabe que va a hacer un trato, sabe que se está metiendo con algo, sabe que se está sometiendo al consejo de un curandero, de un brujo, sabe que tiene que ver con cosas de otro reino, que tiene que ver con cosas que no están dentro de lo que se puede hablar, de lo que se puede contar, y sabe que a escondidas lo va haciendo y ya es un permiso más consciente, más voluntario. Y bueno, pero tenía necesidad, sí, y todo puede ser contado de una forma comprensible, pero al tipo que está del otro lado de la puerta, que solo está esperando que alguien le abra, aunque sea para sacar pasear al perro, una vez que le abriste la puerta ya se te metió adentro. Así que eso es el punto central, lo que importa de todo esto. No importa cuán inocentemente o cómo cuentes la historia. La tercera forma de habilitarlo solidariamente es cuando yo digo, bueno, pero yo no dije nada, ni hice nada, pero yo estaba. Es como el tipo que ve robar, dice que malo, ¿no? Como hay gente mala, pero tampoco hace nada. Entonces lo permite solidariamente, lo permite con su falta de decir, no, pare, no se metan con estas cosas, no vamos a meter en problemas. Entonces tienes que hay gente que se involucra solidariamente, ya que están todos, bueno, él también está de testigo mudo, pero está. Otra vez te encuentras con esto, el ladrón que vino para robar, no le importa. No le importa quién le sale primero, él vino para robar, no le importa quién, el que esté a mano, el que esté más fácil. Como San Pedro dice en su carta, el que esté más descuidado en estas cosas. La tercera regla de este mundo espiritual que tendríamos que tener en cuenta es que hay algo que los multiplica. Te lo cuento ahora. ¿Qué permiso le diste a la gente para que la gente se multiplique, procree, o haga su grupo de amigos, o tenga sus contactos? Y ninguno. Bueno, aquí encuentras algo. Que un demonio atrae a otro demonio. Y ellos solos se invocan a los demás. Ellos solos se empiezan a multiplicar. No es que se procrean, sino que empiezan a llamar uno a otro. Esto lo ves en la Escritura cuando el Señor habla de 7 peores que vienen a ayudar a un demonio. Un demonio va en busca de otro y no trae uno, se trae varios. Así que 1 más 7 ya eran 8. Y así va llegando al caso de este hombre de legión, dependiendo de la cantidad de habilitaciones, de la cantidad de atracción, de la cantidad de perversión, de la cantidad de dolor humano
en el que se esté uno dedicando a producir. Todo dolor humano es permitido por alguien, todo dolor humano es producido por alguien. Toda situación de aflicción es producto de algo y es permitido por alguien. Siempre alguien lo ha permitido. Sin darse cuenta, te rocé sin darme cuenta. Lo ha permitido a conciencia más así, correte. O lo ha permitido solidariamente. Hay infiernos en los que uno solidariamente se encuentra. Como ser, un ejemplo. Yo no, un ejemplo, yo como padre de familia no quiero que mi hijo esté en los vicios, pero resulta que mi hijo agarró tal vicio, se juntó con tanta gente, ahora anda metido en ciertos asuntos. Si te vas atrás en el tiempo, el que lo permitió fui yo, y el que lo financió también fui yo. Aunque yo le dije, toma esa plata para que comas algo, y él usó para otra cosa, pero el que lo financió fui yo, y el que lo permitió fui yo. Si le hubiera dicho que no, si no lo hubiera dejado ir, si le hubiera puesto otra agenda en su vida, otros horarios, si le hubiera cambiado de entorno con otras rutinas, y así encuentras que uno termina a veces metido en problemas solidariamente, inconscientemente, pero el problema sigue estando ahí. Así que con esto vemos los tres casos que definen la franja existencial cuando se cruza el mundo espiritual con el mundo natural. Hay algo que los atrae. Esto no sucede si alguien no los llama. Estos no aparecen en escena si alguien no los está invocando de alguna forma o algo los está trayendo y eso algo lo ha permitido alguien y esa invocación la favorece a alguien y después estos solos se empiezan a multiplicar atrayendo cosas peores. No hay ningún diablo bueno, no hay ningún diablo santo, no hay ningún diablo rebelde en el infierno que se vista de blanco. Todos los demonios son perversos, todos los demonios producen aflicción en el espíritu de la gente, todos los demonios van a traer un pedazo del infierno a tu realidad humana. ¿Cómo sanamos eso y cómo liberamos las almas, las mentes de esta aflicción? Lo vemos en los siguientes módulos. ¿Listo?